Hermanos, que el Señor nos bendiga esta tarde. Los invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos y tendremos una lectura en el capítulo 8, versículos 22 al 26. Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. Como ha sido este último tiempo, hemos estado leyendo el Evangelio de Marcos en forma sistemática para conocer del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ser guiados por su palabra, para comprender y entender a través de este evangelio, que sabemos que fue uno de los primeros, que fue el primero, muchos piensan que fue escrito, antes de incluso del año 70, después de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es un tiempo muy cercano, 30 años, un poquito menos, ¿no es cierto?, en los cuales fue expuesta la palabra del Señor. Y hay muchas evidencias que nos muestran que Marcos dialogando, escuchando las predicaciones de Pedro, fue tomando nota, escribiendo el testimonio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta manera podemos ver cómo en una forma directa, eh, escuchando estos diálogos, se refleja el carácter del apóstol, muy concreto, a veces impulsivo incluso, y enérgico. Pero yo digo, este es un diálogo. Yo los invito a que pensemos en ese entendimiento del Evangelio de Marcos. Tenemos la costumbre nosotros de entender las cosas más esquemáticas, pero yo los invito a que pensemos que este es un diálogo de Marcos, el diálogo del apóstol Pedro con nosotros. A mí me impresiona pensar que estas mismas palabras han sido dichas muchas veces, han sido leídas muchas veces para bendición de cada uno de los oyentes, y cómo escuchar el testimonio directo de un hombre que vivió en forma directa con el Señor. Lo acompañó en su peregrinar, lo acompañó en el ministerio, y el testimonio directo, a veces las palabras nos tienen toda la academia que uno pudiera pensar o haciendo comparaciones, pero nos va hablando de cosas que van surgiendo, como cuando estamos hablando. A veces cuando estamos hablando, damos unas palabras, después incluso, hoy día mismo lo vimos, la hermanita Lady dijo, perdón hermanita, dijo, se me olvidó, dijo. Y nos pasa eso, queremos reafirmar cosas, vamos diciendo así en nuestra vida, hablamos de lo cotidiano. Nuestros hermanitos, nuestros hermanos han dado testimonio de su vida cotidiana, de lo que nos ocurre diariamente. Y es así como el evangelista nos presenta esta tarde este hermoso milagro que vamos a leer en el capítulo 8 de Marcos, versículos 22 al 26. Dice así la palabra del Señor. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Que el Señor nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, leer su palabra, escucharla, Señor. Pedimos, Señor amado, que a través del Espíritu Santo sea guardada en nuestros corazones para ser alimentados, Señor, de su voluntad, Señor Santo. Le pido, Señor amado, que usted me use como instrumento suyo, Señor. Con mucha humildad, Señor, le pido que limpie mis labios de hombre pecador, Señor, porque es su palabra justa, santa y buena, que es escuchada por su pueblo. Pedimos, Señor amado, que usted abra nuestro entendimiento espiritual, nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para recibir su enseñanza. Que sea su voz, Señor amado, la que se escuche y no las ideas de un hombre, Señor. Gracias, Señor Santo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Es bastante descriptivo el Evangelio. Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Bethsaida está al norte del mar de Galilea.
el Señor Jesucristo ha venido, veíamos en el capítulo 7 como el Señor nos habla de su viaje hacia Tiro y Sidón, la zona de los fenicios, la tierra cananea. Vemos hace unas semanas atrás como el Señor ha ido y ha obrado sobre los hombres, ha obrado sobre una mujer, la mujer sirofenicia, que le rogó, le pidió en fe que mejorase a su hija, que tenía un demonio en su ser, en la mujer que echara fuera a este demonio. Y el Señor le dice, no es bueno derramar la comida o darle el pan de los hijos a los perros, dice, a los perritos, en una forma de una traducción muy suave, digamos, a los perrillos, dice. Sí, Señor, lo sé, pero hasta los perrillos, dice, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Y esto el Señor nos muestra que por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Es la muestra de fe de acercarse al Señor. Y vimos después, posteriormente, un milagro muy hermoso en nuestras Biblias. A veces aparecen algunos títulos o subtítulos que son del editor, no son orientativos, orientadores, mejor dicho, de lo que nos va a explicar más adelante la palabra, porque no son del texto bíblico original, pero nos orienta y nos habla de un milagro del Señor que sanó a un sordo y que era tartamudo. Se le trababa la lengua al hablar y veíamos cómo el Señor dice la palabra, se lo trajeron a este sordo y tartamudo, el Señor lo tomó aparte, lo metió, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Dice, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, se ha abierto. Y al momento, dice, estoy leyendo el 7:35 de Marcos, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y nuevamente les mandó que no dijesen nada, pero cuanto más mandaba, tanto más lo divulgaba. Se producía un contrasentido, no digan esto, no lo hagan público, pero mientras más decía eso el Señor, más se divulgaba el hecho del milagro del Señor. A los sordos oyen y los mudos hablan. Esta tarde hemos leído un milagro que ya no ocurre en la zona de Tiro y Sidón, en Canaán, sino que ahora en la tierra donde era la tierra del apóstol Pedro, donde el Señor había hecho sus primeros llamados. Estaba Pedro, Andrés, estaba Jacobo, Juan, como tierra de ellos, y en Bethsaida, que se encuentra al norte del mar de Galilea, le traen, dice, un ciego. Y es muy parecido la situación porque también al tartamudo, al sordo y tartamudo, se lo habían traído al Señor para que obrara. Y también aquí habla de algo parecido. También el Señor ocupa su saliva para curar a este hombre, a este ciego. En el milagro del sordo y tartamudo, el Señor tocó la oreja, metió su dedo en la oreja, escupió en ella y tocó su lengua. Y al momento fue destrabada la lengua y pudo escuchar. Mas ahora vemos que hay una pequeña diferencia en que en el versículo 24-25, cuando el Señor escupe en sus ojos, en los ojos del ciego, le pone sus manos encima y le pregunta si veía algo. El versículo 24-25 nos dice que veía pero mal, veía pero mal. Veo a los hombres como árboles, dice, pero los veo que se mueven. Árboles que se mueven, en el fondo, está diciendo, es raro eso. Pero le puso otra vez las manos encima y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. No nos dice más del ciego. Sí nos agrega que el Señor le dijo, no entres en la aldea y no digas a nadie en la aldea. Pero sobre la persona del ciego no nos dice más. Muchos piensan que era un ciego que no sabemos la edad, pero muchos piensan que era un ciego que había gradualmente perdido la vista. Porque la palabra nos dice que él podía ver hombres como árboles. Entonces muchos dicen, es posible que
él haya tenido vista y la fue perdiendo en el tiempo. Es posible, no es el fondo de lo que nos quiere mostrar el Señor. Pero ahí hay una enseñanza muy profunda, según veremos, de lo que el Señor fue obrando en el corazón de este hombre. Primero que nada, vemos que en este milagro, en comparación al milagro del sordo y tartamudo, que vimos que era inmediato, al instante, dice, al momento, el versículo 7:35, fueron abiertos sus oídos y destrabada la lengua, el nudo que le apretaba fue desanudado rápidamente. Pero acá nos dice que el Señor tuvo que poner nuevamente las manos sobre el ciego. ¿Llama la atención eso? A mí me llama la atención, yo creo que ustedes también, porque siempre decimos el Señor hace los milagros y obra, y esperamos que obren de inmediato. Nuestra vida también es así. Yo espero que las cosas ocurran rápidamente, inmediatamente. Pero acá el Señor nos muestra algo distinto, una faceta distinta, gracias hermanita, una faceta distinta del obrar del Señor. No es que el Señor haya fracasado, no es que el Señor le haya quedado, perdón la expresión, puede sonar hasta vulgar, le haya quedado grande el tema. Y el Señor haya tenido que tocarse la cabeza, ¿cómo lo hago? Como nosotros, que nos desesperamos. No es ese el sentido, mis amados hermanos, de desesperación ni de limitantes del Señor. Él es Dios, es hombre, pero es Dios. El Señor está obrando en este hombre, en este ciego, ha escupido en sus ojos y le ha puesto las manos encima. Y le ha preguntado si ves. Y el ciego, el mirando, dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que se mueven, los veo que andan. Y nuevamente le puso las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y restableciendo, vio los ojos, vio de lejos y claramente a todos. Estos versículos, como en toda la palabra, hay una profunda enseñanza. Y yo los invito a que pensemos de dos maneras cómo el Señor está obrando y cómo el Señor también obra en nosotros. Piensa en usted mismo. Piensa en el tiempo que el Señor obró en su vida. ¿Cómo era usted? ¿Cómo era yo? Cuando el Señor obró en sus corazones. ¿Cómo el Señor va obrando en nuestras vidas? Hay procesos que son inmediatos de conversión. Hay hombres y mujeres que caen de rodillas inmediatamente en los pies del Señor. Hay otros que es un proceso gradual. Hay procesos graduales que son más lentos, otros más rápidos. Hay veces que uno recuerda la vida que ha tenido y cómo el Señor ha encaminado las cosas para bien, como nos dice la palabra. Fue encaminando las cosas para bien. Y lo que me ocurrió años atrás, lo que me ocurrió tiempo atrás, cómo era yo, puedo ir entendiendo cómo el Señor fue esculpiendo mi vida. Cómo el Señor, tal como hizo con ese ciego, que le tocó, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. En el sordo y tartamudo, en forma inmediata, destrabó esa lengua. En forma inmediata pudo escuchar. Mas ahora, el Señor nos muestra también que Él obra en procesos en las personas. A veces las personas nos desesperamos. Como padres nos desesperamos, como esposo, como esposa, queremos las cosas rápidas. Pero el Señor también nos va mostrando de su misericordia en ese andar. Es cierto que fue un proceso breve, pero ahí hay una enseñanza también profunda de cómo nosotros debemos de actuar y de ver las cosas en el Señor. Nos está mostrando una primera lección que debemos de aprender a esperar y glorificar siempre a Dios. Saber confiar en el Señor, saber esperar, ser dóciles a la voluntad del Señor. Ahora el Señor nos muestra que tocando nuevamente sus ojos, este hombre vio. El Dios tocó, el Señor Jesucristo tocó los ojos de este hombre y él vio mal. Pero poco a poco empezó a ver mejor. Así es nuestra vida, mis amados hermanos. Así es su vida, así es mi vida. A veces yo quisiera que las cosas, como hemos dicho, sean inmediatas, sean rápidas. Pero el Señor también nos va probando. El Señor también nos va probando. No está jugando con nosotros. Por favor, no se malinterprete eso. Hay personas que piensan que hoy Dios está como jugando conmigo.
Y no, no es así. Ese nos ha dicho en su palabra, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si tenemos ojos para ver, veamos. Y el Señor aquí nos está mostrando, aprendiendo a mirar, nos está enseñando cómo mirar espiritualmente. Y en este proceso de espera, en este proceso de saber que el Señor está obrando en nuestros corazones, y a veces no lo podemos comprender inmediatamente. Tenemos una mirada retrospectiva de las cosas. Cuando vemos las cosas y miramos hacia atrás, puedo decir, Señor, gracias como tú obraste en mi vida. Gracias, Señor, por lo que tú me hiciste pasar. Gracias, Señor, por las cosas que tuve que vivir. Gracias, Señor, porque incluso en la ceguera tú estabas conmigo. Cuando estuve sordo, cuando no escuchaba, tú estabas conmigo. Cuando estuve ciego, tú me diste la visión, Señor. Y ahora puedo ver. Pero el poder ver también, mis amados hermanos, también nos habla de algo importante, cómo nosotros vemos. A mí me sorprende el versículo 24 cuando el ciego mirando dice, ahora veo, dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. A veces nos pasa eso con las personas. Estamos recibiendo la visión del Señor, pero vemos a los hombres, a las personas que necesitan de Cristo como árboles, rígidos, pero andan. Hay un hermoso árbol aquí afuera, aquí uno blanquito. Yo le tomo fotos siempre porque me gusta ver cómo va creciendo, va cambiando de colores. Pero ese árbol no se puede desplazar. Ese árbol no puede venir a tomar agüita ahí a la llave. Es necesario que nosotros le llevemos agua, es necesario que caiga la lluvia del cielo para que este árbol crezca. Nosotros a lo más lo podamos. Pero el árbol no se recuesta en las noches, permanece como árbol. Y a veces nosotros pensamos que las personas son como los árboles. Los criticamos y somos duros. Y somos profundamente duros porque esperamos que sean el más frondoso, pero no vemos a la persona que está ahí, que se mueve. El Señor nos enseña a aprender a mirar al que no conoce al Señor. El Señor nos está mostrando que nosotros también tenemos que mirar a los hombres como tales. ¿Quién más que la palabra del Señor nos enseña sobre la humanidad? Nadie más. La Biblia nos enseña del carácter de las personas, del carácter del hombre, de la mujer. Nos enseña de familia, nos enseña de trabajo, nos enseña de esperanza, nos enseña de vida eterna, nos enseña de enfermedades, nos enseña de pérdidas, de dolor, de sufrimiento. Y ahí nos muestra al Señor tocando nuestros ojos, escupiendo en nuestros ojos. Quizás a algunos le puede parecer feo que alguien escupa, pero es Cristo el que te toca con su saliva, es Cristo el que te toca con su mano para que tú puedas ver y ya no veas los hombres como árboles inertes. Los árboles son seres vivos, es cierto, pero los árboles no son las personas. Yo entiendo ahí varias cosas. Cuando nosotros vamos aprendiendo del Señor, nosotros estamos agradecidos porque el Señor ha obrado en nosotros por gracia. Ha sido la gracia del Señor, tal como dice el versículo 22 al inicio. Luego vino a Bethsaida y le trajeron un ciego. Le trajeron un ciego. Estos hombres, pensando en el maestro, sabedores que había un hombre que hacía milagros, que era poderoso en la palabra, que era poderoso en obras, que era poderoso en milagros. La fama del Señor crecía. Estos hombres dijeron, llevémoslo, estoy hablando, pueden ser hombres, mujeres, sus familiares, sus amigos, llevémoslo al Señor, llevémoslos a Jesús para que Él pueda ver, para que Él pueda tener visión. Lo mismo que el sordo, lo mismo que el tartamudo, lo mismo que la mujer sirofenicia. Voy al Señor para que obre en otro.
Le muestro al Señor. Ese hombre tiene que haber llegado a tientas. Sin lugar a dudas no podía ver. Lo llevaron al Señor y el Señor lo tomó de la mano. Eso también es un trabajo nuestro, hermanos. Tal como nosotros pedimos oración por las personas que no conocemos, hoy día se ha mencionado personas que usted ni yo conozco. Pero tenemos el deber de orar. Ah, es que no es cristiano. Ah, es que no lo conozco. Eso no es así. Nuestro deber es presentar a Cristo. Nuestro deber es tomar al ciego de la mano y llevarlo. Este es Cristo. Hay ciegos en el mundo. Hay sordos en el mundo. Hay tartamudos en el mundo. Hay hombres que están caminando, disfrutando de la vida, pero sin Cristo. Son como árboles, porque no tienen vida espiritual. El árbol no tiene vida espiritual. El árbol es un ser vivo. Lo aprendimos en el colegio cuando iba de pequeñito. Nos hacían dibujar y nos hacían hacer carpetas y muchas cosas más. Es un ser vivo. Pero el árbol sigue siendo árbol, pero no tiene alma. Por eso las palabras de este ciego. Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan, que caminan. Estos hombres sin Cristo son como esos árboles. Andan, caminan, pero sin esperanza, sin Cristo. Muchas veces nos pasa también que nosotros olvidamos que esos hombres, como árboles, necesitan de Cristo. Por eso el Señor nuevamente tocó los ojos del ciego y le dijo, mira ahora. Y vio, dice, de lejos y claramente a quién, a todos. Pero esta no es una visión física. Aquí el hombre, este ciego, tuvo una visión espiritual de ver claramente a todos. No estoy diciendo que usted ande humeándole el alma a las personas. No es eso lo que nos dice el Señor, sino que nos dice, miren a estos hombres. Ya no son árboles, son hombres, son mujeres, son niños, son ancianos, son jóvenes. Por eso el Señor nos permite ver de lejos, nos da una mirada profunda de las cosas. Por eso usted, cuando lee la palabra, no es una lectura egoísta. Usted como padre, cuando lee la palabra, no es una lectura egoísta. Usted como mamita no es una lectura egoísta para usted, sino que es la palabra del Señor que lo está instruyendo y lo está capacitando para que lleve la palabra a ese ciego, lo tome de la mano, porque es el Señor el dueño de la salvación. Ni usted ni yo tenemos el poder de salvación, y perdone que se lo diga. No soy un mago, porque la salvación no es magia, la salvación es vida. Y Cristo, el Señor, es el que nos da la vida, el Espíritu Santo es el que obra. Por eso dice la palabra, tomando la mano del ciego. Fue el Señor el que lo tomó, se lo trajeron y el Señor lo tomó. Y lo llevó, dice, fuera de la aldea. Y en estos pasajes, en estos versículos que hemos leído, 3 veces menciona la palabra aldea, algo tendrá que significar. Muchos dicen que quería el Señor mantener en secreto estas cosas. Quería que no se divulgaran. Yo creo que va un poco más allá. No entres en la aldea. No vuelvas de donde has venido. No vuelvas de donde te he sacado. No vuelvas de donde no veías, ahora ves. Es eso lo que el Señor significa para nosotros. Cuando usted, mi amado hermano, cuando usted, mi amada hermana, ha recibido al Señor en su corazón, es porque el Señor ha obrado en su vida y en su corazón y le dice, no quiero que vuelvas más a esa aldea, no quiero que vuelvas más a esa perdición, quiero que hoy día tus ojos vean la maravilla del Señor, quiero que tú mires a la humanidad con amor, con misericordia, con compasión, como nos dice la palabra en Colosenses 3, cómo debemos de amar, cómo debemos de perdonar, como Cristo nos amó, como Cristo nos ama con misericordia y con compasión. Es esa la necesidad que nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios, como hijas de Dios, como iglesia del Señor. Y mis amados hermanos,
Los invito a que pensemos respecto a ese ciego. Como nosotros somos ciegos en el Señor, sin conocer a Cristo no tenemos vista. Pero dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Filipenses, estando persuadido de esto, estando muy convencido de esto, teniendo la claridad que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva, hasta el día de Jesucristo. Día a día usted, día a día yo, día a día usted, mi amado hermano, es perfeccionado en Cristo. Pero no por ideas nuestras, sino porque la palabra nos va instruyendo, la palabra nos va mostrando de toda la misericordia del Señor en nuestras vidas, para que nosotros seamos esos portadores, esos que tomamos al ciego y lo llevamos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Filipenses nuevamente, capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanas, la grandeza de nuestro Señor? Por eso el apóstol Pablo se atreve a decir, hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas, sino en forma irreprensible, con sencillez, dando gracias a Dios que nos ha dado vista, porque alguien me llevó de la mano y me dijo, este es Cristo, este es el Salvador, esta es la vida eterna, tú estás en pecado, pero no para destruirte, sino para decir, confiesa a Cristo tus pecados, confiesa al Señor tus pecados, y el Señor te dará vida y vida eterna. Tal como Cristo le dijo a esa mujer, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te apuntan? No hay ninguno. Yo te perdono, pero no peques más. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros, pecadores que merecíamos la muerte profunda. A través de nuestro Señor Jesucristo podemos presentarnos frente al Señor. Este pasaje nos habla de la gracia. Este pasaje, este milagro nos habla de la gracia dada por Dios a nosotros, ese regalo de salvación. Pero también nos habla de responsabilidad. Tenemos que pedir al Señor, orar, para que el Señor escupa en nuestros ojos, para que el Señor toque nuevamente nuestros ojos, para que nos humillemos frente al Señor, para que nosotros miremos con los ojos de Cristo. Es eso el significado de que sus manos fueron puestas en sus ojos. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿no fue Cristo el que tocó tu corazón? ¿No ha sido el Espíritu Santo el que te ha guiado? Esa es la iglesia. Eso somos nosotros. Por eso somos agradecidos, no vanagloriosos. Si usted es hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, es porque el Señor la ha tomado y la ha tocado sus ojos, ha tocado su lengua, ha tocado sus oídos. Damos gracias al Señor por esta tarde. Oremos. Padre bueno, Señor amado, gracias Señor porque tú perdonas nuestros pecados, Señor. Eres tú, Señor, el que abre nuestros ojos, Señor, nos da entendimiento, nos da esa visión espiritual que necesitamos, Señor, en nuestro andar diario. Te pedimos, Señor amado, que tú obres en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que seamos portadores, Señor, de tu amor, de tu misericordia, del amor por la obra, Señor, del amor a ti, Señor amado. Hay muchos ciegos, Señor, alrededor nuestro. Hay muchos ciegos, Señor, que no tienen, no ven dónde caminan, Señor. Pero tú, Señor, nos muestras en tu palabra, nos muestras en tu amor que tú estás ahí, dispuesto, Señor. Y eres tú, Señor, el que nos llama, no es la casualidad, no es la suerte, Señor, sino que es Cristo el que nos salva. Y lo hacemos, Señor, en fe, Señor, tal como esos hombres tomaron a este ciego y lo llevaron a tus pies, Señor. Enséñanos a obrar de la misma manera, Señor. Agradecido, Señor, de tu amor y tu misericordia por nosotros, Señor, por la humanidad, Señor. Señor, aclara nuestra vista, que podamos ver lejos, Señor, más allá de nuestro entendimiento, Señor, más allá de las cosas físicas, Señor, sino que con la humildad, con los ojos tuyos, Señor, poder mirar, saber, Señor, que eres tú el que perfecciona nuestras vidas.
Eres tú, Señor, el que nos perfecciona, Señor, día a día. Eres tú, Señor, a través de la palabra, Señor, que nos vas instruyendo día a día. Por eso, Señor, no nos cansamos, Señor, de darte gracias y de pedir de tu consuelo. Tal como Moisés, Señor, tú hablaste al lado de sus labios, Señor. Tal como, Señor, hablaste de los profetas, Señor. Tal como esta tarde tú nos hablas a través de tu palabra, Señor amado. Enséñanos, Señor, a ser misericordiosos y compasivos, Señor, con aquellos árboles que andan, Señor. Hay muchos, los veo como árboles, pero se mueven, Señor. Guíanos, Señor amado, en todo momento, en toda nuestra vida, Señor. No son nuestros méritos, Señor, no son nuestras fuerzas, sino que es tu perdón, Señor, el que nos guía. Gracias, Señor amado, por tanta bendición que usted nos da. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.